¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a Perio Radio Online. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Qué cuentan tanto tiempo? Mi nombre es Dan Carrizo y esto es Perio Radio Online. En esta sección, como vamos a llamar cada semana, Te Conozco en 25. Una sección que consta en 25 minutos, conocemos a nuestro invitado del día de la fecha. Aguardamos unos segundos mientras las personas se van conectando poco a poco. Mientras esperamos que nuestros invitados y nuestros seguidores se vayan conectando, sumando, hoy vamos a tener una charla muy especial. Mientras vamos escribiendo por acá en nuestro chat. A ver. Se está por aquí. Aguardamos unos segundos más. Ya nos conectamos. Aguarden un segundo. A ver, vamos a mandarle nuestra invitación a nuestro invitado del día de la fecha. A ver. Aguardamos unos segundos, Ya vamos a estar. Vamos. Estamos esperando que se conecte nuestro invitado. Estamos escribiendo que ya estamos conectados. Bueno, ¿cómo andan ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Desde dónde nos están siguiendo? ¿Desde dónde nos ven? ¿Qué están haciendo? Bueno, nosotros mientras aguardamos que vaya llegando, se vaya sumando más personas, le contamos nuestro fiel compañero y mate. No sé, ¿ustedes con qué acompañan sus charlas? ¿Con qué acompañan sus mañanas? Algunos lo hacen con mate, otros con té, mate, café, lo que sea. La realidad es que han querido destruir el mate con este tema de que no se puede compartir, pero bueno, hoy sí se puede compartir. Hoy lo voy a compartir conmigo mismo. A ver, ya está nuestro invitado. Brindamos la notificación. A ver si acepta. Juan, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Bueno, ha llegado a la pantalla de Perio Red el señor Juan José Gómez Centurión, precandidato a diputado nacional por el Frente Unión por el Futuro. Bueno, Juan, gracias por estar conectado del otro lado, gracias por compartir estos minutos con nosotros. No, un placer, al contrario, gracias por la invitación. Esta es una semana acelerada, en la semana de cierre de lista siempre es una semana de mucho trabajo y muy acelerada, pero es un placer estar con ustedes. Bueno, justamente eso queríamos comenzar preguntándote. Faltan, nada, 4 días para el cierre de listas, pero me imagino que no solo la semana es acelerada, sino también todo el mes, meses previos, y a partir del sábado de alguna manera empieza como la carrera, ¿verdad? Y ni hablar después de las PASO, de cara a las generales. Es decir, ¿se duerme poco en estos días? Sí, se duerme poco, se trabaja mucho, se toma mucho café. Hay como tres etapas ahí en lo que vos acabas de describir. Una etapa cierra el sábado, donde en una alianza, digamos, se configuran las listas, se decide si va a haber paso o no en cada lugar. Esto cierra el sábado a la noche, y ahí hay un lapso de tiempo para preparar la campaña, y el día 8, formalmente el día 8 de agosto, empieza la campaña. Y ahí empieza ya la carrera en dos etapas. Primero las PASO y después las generales. Así que esto es más o menos el calendario electoral visto desde los que competimos, digamos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Juan, que nosotros en esta sección que hemos dado en llamar Te Conozco en 25, de alguna manera también intentamos tocar ciertos temas que quizás no son del todo habituales, pero en tu caso sí lo ha sido porque forma parte de tu esencia, de tu personalidad. Sabemos que vos recibiste la medalla Cruz al Heroico Valor en Combate, bueno, y de alguna manera
preguntarte, nosotros tenemos, y en mi caso tengo familiares que han combatido en Malvinas, preguntarte si el post Malvinas, ¿no? Vos hoy en día, de alguna manera, como otros veteranos, soñás todavía con Malvinas, tenés a Malvinas en tus recuerdos de manera presente, hay veteranos que aún tienen que ir al psicólogo. ¿Cómo fue tu post Malvinas y si de alguna manera eso te afecta hoy en día? No, bueno, la posguerra, uno todos los días piensa en Malvinas, pero desde el lado, digamos, de la recuperación de Malvinas, pero eh, en términos de efecto postraumático, no, yo no sueño ni tengo pesadillas, no, para nada, nunca las tuve. Pero hay muchos camaradas que al regreso y sobre todo condicionado por el fenómeno de un proceso de 40 años de desmalvinización, desde el poder, desde los medios de difusión, desde todo el discurso desmalvinizador de Argentina, hubo muchos camaradas míos que han sufrido mucho el desprecio del poder instalado con el discurso desmalvinizador y muchos de ellos no lo pudieron superar, ¿no? Yo siempre digo, en Malvinas tuvimos 649 muertos en la campaña y la posguerra, casi con más de 600 suicidios, siempre digo lo mismo, ¿no? Los burkas argentinos generaron casi tantas bajas como los burkas ingleses, ¿no? Y esto es lo doloroso del proceso que sufrió Argentina en la posguerra, ¿no? El tema Este proceso del de, enemigo instalado adentro. bueno, estamos teniendo problemas de conexión, a ver si vos me escuchás bien. Te escucho bien ahora. En este proceso de desmalvelización, como vos lo mencionás, como excombatiente, ¿no? Y como ciudadano argentino, ¿qué te genera? ¿Hay una sensación de impotencia, de bronca, bueno, qué emociones te pasan a vos, pero también a tus compañeros? Porque tenés compañeros, camaradas, como los llamás, que fueron parte de Malvinas y de alguna manera también están sufriendo esto que mencionabas recién. Eso me parece que cada uno lo vive desde su propia realidad, ¿no? A mí nunca me generó impotencia. Yo en 40 años de Malvinas lo que me dediqué con muchos camaradas míos es a malvinizar sistemáticamente. Pero yo te quiero aclarar una cosa. No es que yo llamo desmalvinización. La desmalvinización es un proceso que empezamos en junio de 1982 y fue una orden que surgió desde adentro mismo del ejército de desmalvinizar el ejército y eso después se trasladó a la política para desmalvinizar Argentina. ¿Desmalvinizar qué significaba? Sacar Malvinas de la cabeza de los argentinos y en ese momento de la cabeza del ejército, digamos, ¿no? Y yo qué es lo que he visto, gracias al trabajo de mucha gente, civiles, malvineros y fundamentalmente veteranos de guerra, en 40 años han intentado sacar Malvinas de la cabeza de la gente y la han instalado en el corazón de la gente. Yo hoy recorro la Argentina por todos lados y en el pueblo más modesto de la Argentina, en el pueblo más humilde, en la calle más humilde, en el medio del pueblo, ves un monumento a los muertos de Malvinas. Entonces Malvinas está en el corazón de cada argentino y fundamentalmente en los jóvenes. No han podido quitarlo entonces. No han podido evitarlo. Las cosas reales nunca desaparecen. Cuando uno fuerza la realidad, lo que está haciendo es comprimiendo un resorte. ¿No? El día que afloja la fuerza del resorte, el resorte salta. Y Malvinas es un resorte que le saltó a todos los desmalvinizadores, le saltó con toda una juventud y con una generación que se crió escuchando el discurso desmalvinizador y de repente fue a la historia, fue a los veteranos, fue a las fuentes, empezó a leer los libros ingleses y lo que se dio cuenta que Malvinas es una causa nacional tremenda, digamos, ¿no? Tal vez la única causa nacional que hoy reconocemos los argentinos como una causa nacional. Y ese reconocimiento que se viene dando desde más de 40 años, casi 40 años, de alguna manera hoy en día lo ves el reconocimiento del pueblo hacia los veteranos, ves el reconocimiento de tu familia hacia vos mismo, hacia los camaradas, pero ¿hay un reconocimiento del gobierno hacia los veteranos, por lo menos de este, o de los anteriores? Los gobiernos
con los veteranos, acá hay dos cosas, ¿no? Una cosa es el poder. Cuando hablo de poder hablo de la política, los medios de comunicación, los medios pautados, toda esa cosa siempre tuvo un altísimo nivel de desprecio por el veterano. Ahora, la sociedad no nos ha dado nada más que afecto en los últimos 39 años. Eso es lo que yo sentí, por lo menos, ¿no? Y la política, ¿qué es lo que hizo con los veteranos? Los parceló, los fraccionó y les dio lo único que les puede dar, que es dinero. El dinero es una forma de reconocimiento, las pensiones, pero hay un reconocimiento que es reconocimiento moral que la política nunca quiso hacer, digamos, ¿no? Nunca quiso un desfile de veteranos, nunca quiso los veteranos reunidos sin ser segmentados por la política, desfilando en un día patrio, por ejemplo, ¿no? Hubo un intento el 9 de julio, creo que fue del año 2016, creo que fue de 2016, pero tampoco estaban todos los veteranos. La política lo que ha hecho siempre, con todo, con los veteranos de guerra, con el campo, con los ciudadanos, es segmentarlos, fraccionarlos, confrontarlos, ¿no? Y el reconocimiento que falta es ese. El reconocimiento no siempre pasa por dinero, pasa por plata, pasa por pensiones, pasa por... Por supuesto. El reconocimiento normalmente pasa por lo moral, digamos, ¿no? Tu madre cuando sos chico, cuando te reconoce, no te reconoce con dinero ni con premio, te reconoce con una caricia, con un afecto, con un abrazo. Los seres humanos tenemos una dimensión espiritual, afectiva, moral, que está muy por arriba de lo material, digamos, ¿no? Entonces la política, ¿qué es lo que ha hecho con los veteranos? Y lo ha hecho por un tema de conveniencia también, es darnos dinero, digamos, pero pensiones provinciales, pensiones municipales, cruzar las pensiones y todo eso, se ha ocupado de hacerlo prolijamente para tener el reconocimiento de algunos veteranos y para tener algunas agrupaciones de veteranos de apoyo. Pero Juan, Pero no ha hecho más que eso, es dinero nada más. el próximo año se cumplirán 40 años de la gesta de Malvinas. 40. Yo creo que, dado el número, tendría que hacerse algo significativo, ¿no? Algún acto significativo, conmemorativo, con todas las letras. Este año no se pudo hacer por el tema de la pandemia, el año pasado tampoco, pero bueno, de alguna manera el homenaje en estos últimos 2 años ha pasado por alto, si se quiere, desde lo estatal. Hace mucho que pasa por alto y la ciudadanía no lo nota. Hace años que el presidente de la Nación, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, no se para frente a las Fuerzas Armadas a reconocer sus 649 muertos, digamos, ¿no? Porque hay como un esquema ideológico. Pretender reivindicar Malvinas sin reivindicar los muertos de Malvinas es un disparate, digamos. Es como hacer política en vano, digamos. Hablar de la soberanía de Malvinas y no reconocer que parte de lo que hoy nosotros estamos reivindicando es la sangre y el sacrificio y el esfuerzo de 649 muertos, de miles de heridos y mutilados, de madres que han perdido sus hijos, de hijos que han perdido sus padres, es como una reivindicación hueca. Entonces, como el tema ideológico que está presente y subyace en todos los gobiernos, es el tema de decir no reconozcamos a los muertos de Malvinas como integrantes de las Fuerzas Armadas. Por eso es que los presidentes no se ponen al frente de los homenajes el 2 de abril. Van a algún lugarcito, descubren una placa con veteranos amigos o del mismo entorno político, pero el presidente de la Nación es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas que tuvieron 649 muertos en el combate por las islas, digamos. Y eso es lo que necesita la Argentina. Estamos conversando con Juan José Gómez Centurión, que en esta ocasión él es precandidato a diputado nacional por el Frente Unión por el Futuro. Juan, comentarte que los mensajes llegan y da montones, gente que se va conectando, que te deja sus saludos, el apoyo, bueno, fuerza Juan, hay que rescatar a la Argentina, gracias Juan por los valores que nos inculcás, gracias Juan por siempre defender a los veteranos, algunos de los tantos mensajes. Dando vuelta a la página, tan solo por un momento, vos fuiste funcionario en un periodo muy corto en el gobierno de Macri, renunciaste en el 2017, preguntarte si te arrepentís de esa época. Sabemos que hubieron muchos, no digo disturbios, sino como acusaciones, después tenías que salir a defenderte, hubo mucho lío en esa época. Sí, ¿Te arrepentís de haber
de haber trabajado en ese tiempo, en la gestión de Mauricio? Yo fui funcionario hasta febrero del 2019, no del 2017. Ah, perdón. No, no, 2019. te aclaro. Y yo fui a un gobierno a colaborar al Estado Nacional como funcionario de un gobierno que prometía comenzar la transformación de una Argentina que estaba destruida, digamos, ¿no? Y cuando se empezó a desarrollar el tema del gobierno, lo que empecé a ver es que los funcionarios empezaban a adaptarse a las circunstancias y de alguna manera la dilación del tiempo y este modelo que se llamó el gradualismo se comió la pasión por la transformación. Y sobre pique vinieron cuestiones de carácter, para mí, que son de carácter moral, que no estaban en la plataforma, con la cual yo no estaba de acuerdo y que contradecían mis principios morales, por ejemplo, con el aborto. Y agarré y me fui, digamos, y se terminó mi participación en el gobierno. Y me En el fui, año, sí, perdón, y te cierro, me fui y me paré enfrente, digamos, ¿no? Dije, yo no estoy de acuerdo con esto y me paré enfrente. justamente en ese mismo año fuiste candidato a presidente por NOS y finalmente quedaste en quinto lugar. ¿De alguna manera te sorprendió? Porque si bien quedaste en quinto lugar, pero tuviste mucha repercusión, de alguna manera te instalaste como fuerte y firme candidato. ¿Te sorprendió? ¿Cumplió con tus expectativas? ¿Cómo fue ese periodo de 2019 que también te dio una base para estar hoy frente a las nuevas elecciones? Para mí fue una sorpresa fenomenal. Vos calculá que nosotros largamos 5 personas sin ningún apoyo, sin empresarios que nos apoyen, sin vínculo con los partidos políticos, sin recursos, viajando en la Argentina por micro de línea y sacamos más de 850.000 votos. Las consultoras y los diarios, igual que ahora, nos decían que no pasábamos las pasos, que no existíamos, y salimos quinto con casi 3% de votos del padrón, donde los candidatos que eran privilegiados por los medios, que salían en televisión, que pagaban consultoras y demás, sacaron la mitad de votos que nosotros. Con lo cual yo ahí me di cuenta que lo que estábamos iniciando no era una locura, porque cuando yo me bajaba de un micro en cualquier lugar del país y le hablaba a los argentinos de Dios, de la patria, de la familia, de los valores de Argentina, del rescate de la Argentina, me entendía con toda claridad qué es lo que les estaba diciendo. Yo hubo provincias argentinas que salí tercero, hubo ciudades, por ejemplo, del interior de la Argentina, que salí segundo por arriba del presidente en ejercicio, sin nada, sin Claro. candidato bajo. Entonces, no es porque yo fuera buen candidato, es porque los valores que nosotros representamos están en el corazón de los argentinos y cuando vos esa chispa, esa brasa, la soplás y le decís, esto es posible, necesitamos armar un espacio político que tenga en el centro los valores de la Argentina, que hicieron de la Argentina una gran nación, la gente lo entiende con toda claridad. Y ahí largamos, digamos, ¿no? Nos desplegamos en 16 provincias, la pandemia, obviamente, un año la gente encerrada y los juzgados electorales cerrados no nos permitieron terminar con todos los trámites jurídicos para terminar los partidos, pero fuimos alianzas en Misiones, cerramos alianzas en la provincia de Buenos Aires, si Dios quiere estamos cerrando alianzas. Que estamos avanzando, se cortó, ¿no? Se cortó, pero bueno, retomo con la siguiente pregunta. Uno, a ver, los pilares sobre el partido NOS, valores, Dios, patria, la familia. ¿En qué momento perdimos todo eso, Juan? Porque de alguna manera vos lo venís a reivindicar, pero ¿en qué momento dejamos de mirar hacia atrás? ¿Y en qué momento dejamos todo eso como argentinos? Bueno, todo tiene que ver con todo, porque eh, eso quedó atrás y se empezó a olvidar y salió del lenguaje de la política y salió de la praxis, de la acción de la política, cuando los dirigentes de la política argentina se sometieron a una división internacional del trabajo y a un plan de naturaleza internacional que obliga a la Argentina a cumplir con una parte de esa división internacional del trabajo y todo eso tiene un bagaje cultural detrás, que es arrasar con las identidades de las naciones.
Y el trabajo que hizo la política argentina, las naciones, dice Toynbee, que tienen una fe fundante, que tienen creencias fundantes, que tienen principios fundantes. Cuando vos arrasás con esos principios, esos valores, de construir un modelo de identidad de un pueblo, de una nación, de una sociedad, lo que estás destruyendo es su principal poder, que es el poder de carácter espiritual y moral, que está en sus valores, en sus creencias, en sus principios, en sus raíces, en sus tradiciones. Y esto es lo que está pasando a nivel global, digamos, ¿no? Y la clase dirigente argentina se alineó en forma absolutamente pactada, y vos ves que transcurren los gobiernos y discuten temas pequeños en la política, pero los grandes temas de agenda siguen siendo exactamente lo mismo, con Cristina, con Macri, con todo. Entonces lo que nosotros decimos es: Argentina tiene el plan equivocado con los peores dirigentes. Y eso es la tormenta perfecta para Argentina. Eso explica que en 40 años, 40 y pico de años, hayamos acumulado 50% de pobres, 65% de los niños de la Argentina son pobres, 3 PBI de deuda, la catástrofe que vive Argentina desde el punto de vista social, económico, de evaluación de la moneda al 1000%, esa es la catástrofe. Y nosotros lo que decimos es: la Argentina tiene un futuro promisorio, tiene un futuro de inserción en el mundo totalmente distinto al que plantea esta clase dirigente, si se logra conformar una clase dirigente patriota, con una mínima visión estratégica de cómo Argentina se debe insertar en el mundo, y que además de eso tenga la honestidad y la transparencia de gestionar correctamente los fondos públicos, digamos. No es mucho lo que pedimos. Por supuesto. Pero, Juan, a ustedes de tu partido los tildan de tradicionalistas, conservadores, entre otras cosas, ¿no? Tradicionalista, bueno, uno tiende a pensar que alguien que respeta y guarda su tradición, pero la palabra conservador, como que incluso peyorativamente, uno tiende a pensar que alguien conservador es como que alguien que no se actualiza, alguien que quedó en el pasado. El otro día estaba hablando con un amigo, Matías Rodas, el cual, bueno, tiene 30 años, y dijo: con Juanjo hasta la muerte, ¿no? Como su lema. Y tiene 30 años, entonces me pregunto, este joven con 30 años, seguidor tuyo, de alguna manera, ¿cuán conservador puede ser los valores de una persona? Y retomando, te pregunto, ¿ustedes de alguna manera vos te molesta esta cuestión de que los tilden de tradicionalistas y de conservadores sobre todo? No, no me molesta para nada. La gente te rotula como intenta entender el mundo, digamos, ¿no? Yo te pregunto: ¿qué país serio del mundo no cultiva sus tradiciones y no cultiva sus raíces? Las sociedades, como los seres humanos, cuando pierden el contacto con su raíz, como las plantas, se mueren, no producen frutos. Esto es un proceso biológico, digamos. Entonces, la gran causa que fue robada por la izquierda internacional, yo te diría, de la mitad del siglo XX y del arranque del siglo XXI, por ejemplo, es la conservación del planeta. Y es una causa conservadora. Sí, Entonces, sí. ¿cómo es esto? Conservar algunas cosas está mal, conservar otras cosas está bien. Entonces lo que yo digo es: ningún país serio del mundo, vos vas a Estados Unidos, vas a los países de Europa, rompe con sus tradiciones, rompe con sus esencias, rompe con sus creencias. Los americanos, que son uno de los países liberales del mundo con mayor desarrollo, tienen en su billete puesto: confiamos en Dios, in God we trust. Nosotros creemos en Dios. Y el presidente de los Estados Unidos, cada discurso, cierra su discurso diciendo: Dios bendiga América. Porque Dios está en la fundación de los Estados Unidos. Entonces, los países serios, los países que se pueden insertar seriamente en el mundo con relaciones no carnales, sino con relaciones consentidas, con relaciones serias, con relaciones soberanas, son países que tienen muy clara su identidad. Es lo mismo como los seres humanos: si una persona no tiene muy clara su propia identidad, es muy difícil que se relacione bien con el resto de las personas. En las naciones pasa exactamente lo mismo. Ahora, Entonces, esto que mencionás de la importancia de Dios en el gobierno, la importancia de Dios en el mandatario. Pero también recuerdo que el Fernández siempre lo cita a Dios, o la típica frase gracias a Dios, o de alguna manera lo tiene presente en sus discursos. Aunque paralelamente su política pareciera que no va de la mano del cristianismo.
el tema del aborto, por ejemplo. Entonces, yo me pregunto, Juan, y te pregunto a vos, la gente que se proclama, ¿no?, en beneficio de Dios o que Dios los acompañe, tal vez no son verdaderamente creyentes o dicen creer en Dios, pero realmente no creen. A ver, yo quiero aclarar una cosa. Una sociedad y una norma legal como la Constitución que coloca a Dios como fuente de razón y justicia, no quiere decir que sea obligatorio creer en Dios. Lo que quiere decir es que por arriba de las reglas y de las normas que pautamos los hombres, hay algo que es superior, que es la visión, la autoridad y el respeto a Dios. Entonces, el respeto a Dios en el derecho positivo es el respeto del derecho natural, que es, de alguna manera, la obra de Dios. Creas o no creas en Dios, digamos, ¿no? Entonces, cuando yo escucho la política argentina, jamás he escuchado en los últimos 10 presidentes invocar a Dios y pedir la protección de Dios, nunca jamás. Yo no lo he escuchado, no lo he escuchado. Y cuando vos ves el desarrollo del derecho positivo, que es el derecho que pautamos, que pactamos los hombres de alguna manera, en los últimos tiempos lo que ves es una contradicción absoluta con el derecho natural, como vos lo marcás con el tema del aborto, que además está en la Constitución puesto. No es que a mí se me ocurre o que a vos se te ocurre, es legal. Y cuando los fundadores y los constitucionalistas en 1852 ponen a Dios como fuente de razón y justicia, lo hacen después de 35 años de guerra civil. Porque se dan cuenta que Dios estaba en el medio de la nación argentina y estaba en el medio de las creencias de los ciudadanos argentinos. Entonces, esta cosa de confundir el respeto a Dios con mojigatería o con un tema confesional es absolutamente absurdo y es una jugarreta que hace el progresismo, pero en realidad Dios está en el medio de la legislación argentina. Y se debe respetar, y si no, anda a cambiar el preámbulo de la Constitución. Ahí está. Lo pusieron los padres de la patria, digamos, ahí. Haciendo mención al presidente, preguntarte, del 1 al 10, ¿cuánto le pondrías su gestión? Esta gestión de año y medio, casi 2 que lleva, ¿qué número le pones a la gestión de Alberto? Y yo creo que tiene un 3 cantado, digamos, ¿no? No, prueba con 4, ni siquiera. Por no un 1, digamos, ¿no? Eh, Porque, a ver, porque el planteo es malo, porque el plan es malo, no es porque Alberto, este modelo, tal cual como yo te lo acabo de escribir, Argentina dentro de una distribución internacional del trabajo globalista, cuyo rol es venderle materias primas a China, es un fracaso para la Argentina. Lo maneje Alberto, lo maneje Cristina, que ya lo volcó, o lo maneje Mauricio, o lo maneje Mandrake. Lo que Argentina tiene que cambiar de plan. Entonces, quieren administrar un plan que es malo y encima lo hacen con los peores dirigentes, con los más corruptos, con los más amigos del poder, con los que más buscan el beneficio personal en la política. Entonces, es la tormenta perfecta para Argentina. En esta tormenta perfecta no hay capitán de barco que pueda manejarlo bien. No sé si soy claro con lo que te digo. Sí, sí, por supuesto. Y también haciendo, mientras charlabas, mientras te escuchaba, recordaba algunos de tus tweets recientes en donde, bueno, mencionabas esta cuestión de la compra de los penes de madera, ¿no? En donde vos decías que hubieran comprado pepino en vez de comprar esas cosas. Fue una ironía brutal, porque ya no Sí, nos sí, queda sí, sí. medio los argentinos, simplemente para decir que es una vergüenza que en la semana donde se habían producido 100.000 muertos por COVID, por negligencia del ministerio, de los dos ministros de salud, lo único que se le ocurre serio al Ministerio de Salud es salir a comprar penes de madera. Vamos a hacer una serie de análisis. Primero, si quiere dar educación sexual, el Ministerio de Salud, que no es la función del Ministerio de Salud, sino sería la función del Ministerio de Educación, 10.000 penes no alcanza ni para el 10% de los colegios de la Argentina. Segundo, si los hubiera licitado el Ministerio, ¿sabes por qué no los licita el Ministerio de Educación? Para, Porque, para, para implantar en la ESI. Yo te voy a explicar por qué. Porque si los comprara el Ministerio de Educación para aplicarse en la maldita ESI, que es corrupción de menores, yo ya lo he dicho en la campaña del 19 hasta cansarme, tendría que tener la autorización
de las comunidades educativas en cada uno de los colegios. Verbigracia de los padres. Entonces los compra el Ministerio de Salud y se los reparte a los colegios a ver qué pasa. Entonces, esto es jueguito para los lobbies que están empujando la ESI, que empujan la ideología de género, que son los lobbies que financian la campaña de los políticos actuales, tanto del lado de Juntos como del lado del Frente de Todos. Entonces, que el Ministerio de Salud salga a hacer jueguito para los lobbies en la semana que se anuncian 100.000 muertos, es una vergüenza. Los ciudadanos argentinos tendríamos que estar absolutamente enojados con este tema. Esto fue simplemente el tuit, ¿no? Por lo menos porque ya que van a gastar esa plata, con esa plata le compran pepinos a productores, ayuden en algo en la sociedad. A ver, política, ayuden algo a la sociedad. ¿Qué es lo que falta ahora, que va a venir en cualquier momento? Que el fabricante de los peines de madera es primo, hermano o amigo o novio de algún funcionario. Acordate. Estamos con Juan Gómez Centurión. Bueno, dentro de algunos días ya se va a saber el cierre de listas, vamos a saber finalmente quiénes oficialmente van a estar de cara en las PASO. Juan, preguntarte por tu relación con Cynthia Houghton. Ahora, bueno, ustedes no han hecho alianza para estas elecciones, pero digamos, de alguna manera ustedes dos se hicieron conocidos y han tenido una buena impronta en las últimas elecciones. Preguntarte primero cuál es tu relación con ella y por qué no han podido fortalecer nuevamente la alianza en estas elecciones. Bueno, a ver, yo a Cynthia Houghton la invité en el 2019 a formar parte del Frente NOS, que era el frente que yo estaba armando, y cuando a ella se le cae la lista en la provincia de Buenos Aires, que era candidata a primer diputada, le pedí que me acompañe en la fórmula presidencial. Después de las elecciones, lo que pasó también es que si vos te fijás en el armado de nuestra alianza, están los mismos aliados del 2019, inclusive el Partido Valores para mi país. El Partido Valores para mi país, de alguna manera también me pidió que Cynthia no sea candidata, con lo cual no fue invitada a la alianza, pero también por un pedido del partido, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, ahora... Sí. Partido Valores para mi país con su presidenta, que es Graciela Nemi, que va a ser candidata nuestra en la segunda sección electoral, le dijo, bueno, Cynthia no pertenece más al partido, con lo cual no veo la necesidad de que sea candidata. Por supuesto. Y vos, finalmente, ¿tendrás internas o no? Es como que veremos todavía. Sí, faltan 4 días igual. A mí las PASO me parecen extraordinarias. Me parece muy bueno que la PASO da la oportunidad de competir a mucha gente que tiene entusiasmo por competir. Así que es más, yo en el 2019 quería PASO. Yo en el 2019 le pedí PASO expert y no quiso. Sí, febrero del 2019. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hay que tratar de evitar las PASOs porque es un esfuerzo, sobre todo en partidos como nosotros que no tenemos ni empresarios, ni megamedios, ni la política que nos banca, ni amigos narcotraficantes. Es un esfuerzo logístico y es una pérdida de boletas. Sí. Se perdió, vuelvo a enganchar. Digamos, sí. En los partidos que no tenemos recursos es una bifurcación de recursos que hay que analizar, digamos. Pero yo desde el punto de vista político a mí me parece extraordinario que la gente compita y haya listas y después colaboren y se armen las listas juntos y colaboren entre ellos. Estamos tratando de que haya la menor cantidad de acá hasta el sábado, la menor cantidad de listas posible. Se perdió un poco la conexión con Juan, a ver si volvemos, ya estamos finalizando. Juan. No sé si quedó claro. Sí, se cortó un poco al final, pero quedó claro digamos que vos querés que te gustaría que haya internas, por ahora hay internas en tu partido, pero la realidad es que sí es un gasto y un desgaste también desde lo logístico, desde lo económico, pero bueno. Exacto. Pero algunos mensajes... En algún lugar va a haber paso y va a haber listas que van a decir yo creo que puedo competir y van a competir y a mí me parece fantástico. Hay algunos mensajes, te voy leyendo para finalizar. Unámonos todos, carajo, liberales, conservadores y antiperonchos de todo el país.
Bueno, qué bueno, me gustaría que haya una ¿Puedo, unión entre Esper, Milei. Sí, puedo hacer perdón, un análisis? por Sí, puedo hacer un supuesto. análisis. Ahora la política se simplifica cuando son dos grandes adversarios, porque arreglan entre ellos. Cuando vos mirás en el último año y medio, la oposición le votó al oficialismo todas las leyes sin discutir. Le votó el aborto, le votó la ley de cupo trans, le votó el presupuesto, le votó las leyes de la pandemia. Entonces, en las elecciones intermedias, elecciones al legislador, los legisladores entramos por proporción de votos. Y lo que necesita el Congreso ahora son voces distintas. Son voces que representen a la gente haciendo de oposición en el Congreso. Con lo cual, lo que hay que juntarse en las presidenciales. Pero juntarse ahora no tiene sentido. Lo que hay que ver es cómo es la proporcionalidad de votos y cuántos diputados pone cada espacio. Entonces, digo, es un gran negocio tanto de las dos maquinarias electorales, de Cambiemos como del Frente de Todos, decir, júntense todos. No, no, no hay que juntarse todos. La República necesita voces dispares en el Parlamento para que se escuchen otras propuestas, se escuchen otros proyectos de ley, se controle el oficialismo y no le voten las leyes al oficialismo con las dos manos. Señoras, señores, mi nombre es Daniel Dan Carrizo. Gracias a todas las personas que se han conectado desde todos los lugares del país. De Santa Cruz leíamos recién, Tierra del Fuego, bueno, Jujuy. Gracias a todas las personas que se han conectado. Esto es Perio Red Online. Recuerden que, bueno, si quieren volver a ver esta entrevista, entren a nuestro link, Perio Red Online, nos siguen y va a estar grabada. Queda la entrevista con Juan Gómez Centurión. Juan, ya, gracias por tu tiempo. La verdad que no queríamos robarte más de lo que ya te hemos robado. Eran 25 minutos, pero nos excedimos. Gracias por tu tiempo. Lo mejor para las elecciones. Y los últimos segundos, el último minuto, es tuyo con la gente que te está viendo del otro lado. Bueno, en principio el agradecido soy yo. No te olvides de mí en la campaña, volveme a llamar para que charlemos un rato. Yo lo que le digo a la gente es, Argentina tiene un futuro extraordinario para nuestros nietos si organizamos los recursos de la Argentina. Lo único que necesita la Argentina es buena dirigencia y la política lo que tiene que generar es buena dirigencia. Y los ciudadanos, la responsabilidad es no seguir votando lo que han votado hasta ahora porque van a tener exactamente el mismo resultado. Entonces lo que les pido es que no solamente con nuestra propuesta, abran la cabeza y el corazón a propuestas nuevas que proponen un futuro distinto para la Argentina. Así que bueno, gracias a todos los que están ahí, gracias por bancarnos y no te olvides de mí en la campaña. Por supuesto, el señor Gómez Centurión. Adiós. Gracias.